Bienvenidos a su programa Horizonte Sur, Creciendo en la Unidad, aquí por la Radio del Sur, y que sale además como un podcast en las redes sociales de la Danta TV. Normalmente estamos el compañero Ramón Mederos Escalante y esta servidora, Carolina Escarragil, pero hoy Ramón está un poco indispuesto por razones de salud y tenemos a nuestro compañero Ricardo Romero, que siempre nos acompaña en estos espacios. Aprovechamos para agradecer a Nieves Valdés en la presidencia de la Radio del Sur y a Tamar Sánchez en la gerencia de contenidos y a Jason Alcalá en la producción de este programa. Como les dije, nos pueden escuchar en @la Radio del Sur, en el canal de Telegram, la Radio del Sur 01 y en la Danta TV por YouTube. Así que bueno, Ricardo, estamos aquí, acabamos de escuchar una canción navideña, porque ya estamos en Navidad. Bueno, además nosotros la Navidad la arrancamos desde octubre. Desde octubre. Nosotros tenemos 3 meses de Navidad. Tenemos 3 meses de Navidad y además el venezolano es demasiado alegre, es demasiado feliz, es demasiado, digamos que nos sobrepasamos todas las dificultades que tenemos, ¿no? Los Estados Unidos acaba de sacar el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, de seguridad nacional, que es un retrato de Trump, ¿no? De su personalidad, de lo que él quiere, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general, porque es algo directamente para disminuir el poderío de China, pero además instrumentalizando a América Latina, ¿no? Entonces bueno, América Latina y el Caribe, porque en realidad no es solamente América Latina, es toda América. Como decía William Taft en 1912, bueno, llegará el día, decía este presidente estadounidense en ese momento, llegará el día en que el continente tenga 3 estrellas, una en el Polo Norte, otra en el Polo Sur y otra en el Canal de Panamá, y sea nuestro supuestamente por su superioridad moral y por su superioridad racial y todo esto. Pues imagínate tú en 1912. Bueno, Así que Carolina, bueno, háblame de... fíjate, si nos vamos a este libro de Indalecio Líbano Aguirre, este gran colombiano bolivariano, bolivarista, la vigencia que tiene la doctrina Monroe, al igual que el bolivarianismo, es la misma. Son dos contraposiciones, son dos ideas, dos visiones del mundo. Una visión obviamente totalitarista como lo es la doctrina Monroe, y en este momento tiene más vigencia. Después de 200 años tiene más vigencia para este poder hegemónico, porque ellos se están viendo amenazados precisamente en su forma de llevar el poder global. O sea, su poder global está siendo desplazado. Lo único que les queda es América. Claro, porque además en el documento él te habla de nuestros recursos naturales. Yo no sabía que Estados Unidos no tiene tantos recursos naturales. Lo decía Laura Richardson hace unos años, cuando era jefa del Comando Sur. Hace Bueno, apenas el 2 años. litio, hace apenas 2 años, el litio, el agua, la El biodiversidad, coltan. el coltán, las tierras raras, el petróleo, evidentemente. Decía, bueno, nosotros tenemos petróleo en Guyana y tenemos petróleo en Venezuela. Decía ella como si fuera algo de ellos, pues, ¿no? Y realmente lo sienten así. Claro, pero es que si hablamos de la Escuela de las Américas y de cómo son formados los militares en los Estados Unidos, nosotros de verdad somos para ellos el patio trasero. O sea, no es algo, o sea, somos parte de lo que ellos consideran la Unión, pero somos eso que marginalmente es una posesión, pero cuando lo vemos desde una perspectiva estructural, es algo así como que bueno, a veces ni el patio trasero, somos como el baño, somos como algo que está fuera de lo más bonito, de lo más expedito, y aquello, bueno, eso está allá atrás. El almacén. Ese almacén, eso, bueno, eso también es de nosotros. Eso sí, lo mantenemos ahí con la puerta cerrada para que nadie lo vea. Exacto, el almacén de donde sacamos los recursos que necesitamos para desarrollar nuestro poderío militar, todo el complejo militar, industrial, financiero, comunicacional que tienen ellos, ¿no? Ayer decía la vicepresidenta en el evento este de los pueblos por la paz, el evento internacional donde trajimos a gente de muchos países,
decía que había un problema también estructural de quiénes eran, o sea, quién era James Monroe incluso antes de ser presidente. Y decía, era un hombre que vivía de la trata de esclavos, de la trata de personas, diríamos hoy en día, pero realmente vivía de la trata de esclavos, creía en el supremacismo de los que hoy en día llamamos blancos anglosajones y Sí, sí, los protestantes, que es negros donde se eran unos retrata. animales que medio pensaban, es lo que pensaba Monroe. Exacto, mientras que del otro lado tú tenías a Bolívar que más bien quería la libertad de los esclavos, que más bien quería libertar, bueno, libertó 6 países, pues, ¿no? Además entregando todo lo que tenía, porque habiendo nacido rico de cuna, pues murió con camisa prestada en Santa Fe, o sea, era realmente un hombre que visionario totalmente, pero con una visión distinta a la que tenían, digamos, esas grandes potencias colonialistas, que al final lo que estamos viendo es una expresión del colonialismo. O sea, realmente lo que está en este momento manejándose es que nos ven como colonia, como si nosotros fuéramos su colonia. Y analizando con unas personas, decíamos que incluso lo que está pasando en el Caribe, el hecho de que el Reino Unido, de que Francia hayan dicho que no le iban a dar apoyo en inteligencia, no tiene que ver solamente con los crímenes de guerra que se están cometiendo en esa área, sino con que están afectando sus intereses particulares, porque son territorios de ultramar, pues como decían. Entonces, son sus colonias las que están afectando, ¿no? Es más importante, digamos, nuestra pugna es mucho más directa con Reino Unido sobre el tema de la Guayana Esequiba que incluso con Estados Unidos, pues, ¿no? Sí, aunque tú sabes que esos intereses se entrecruzan porque, bueno, ahí Sí. el tema de los capitales ya es algo transnacional, no es algo que solamente ocupa intereses en un estado-nación. En el caso de estas grandes corporaciones como BlackRock. ExxonMobil, como BP, incluso la Chevron Texaco, con quien tenemos negocios, con quien Venezuela tiene negocios, eh, obedecen es a sus propios intereses y vemos cómo actúan, se cartelizan, aunque bueno, tengan sus diferencias, también hay disidencias dentro de estas estructuras imperiales, pero creo que esta es la última fase de lo que le queda al imperio para poder hacerle digamos, una guerra de cuarta, quinta generación a Venezuela, donde, bueno, ya es el aire, ya es el mar, lo único que nos queda es Tierra. tierra, es lo único que nos queda. Seguramente no van a lanzar marines por acá porque los cálculos no les dan los Ujú, cálculos. O sea, ellos saben que le pueden infligir un gran daño a Venezuela, pero nos podemos convertir en un Vietnam, ujú. porque eso está más que claro, o en su defecto un Yemen, que en cualquiera de los dos casos, para ellos es un mal cálculo en su región. Sí, sí, así es. Hay otra cosa que maneja que yo creo que es importante y es que fíjate que sale ahorita este documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos. En toda la primera parte te hace una descripción de lo que ha venido haciendo Trump desde que llegó en enero, ¿no? Dice que ha solucionado 8 conflictos y que es el presidente de la paz. Y dice que, bueno, que ha roto con lo que era la ideología woke, con todo el tema de la libertad de género o el libertinaje de género que ya se estaba llegando en Estados Unidos. Digamos, hay toda una visión de lo que quieren hacer o hacer América grande otra vez implica blancos anglosajones y protestantes en una visión de familia, tradición y propiedad, pues, ¿no? Es que él se está tratando de está pretendiendo erigir como un nuevo padre fundador. Ujú, Y eso realmente viene de MAGA. ujú. Entonces, MAGA considera que debe haber una refundación de los Estados Unidos. Lo hemos visto hasta en expresiones hollywoodenses como aquella serie de películas de La Purga, donde Estados Unidos llega a una catástrofe civil, llega a una guerra civil, porque en este momento se está desarrollando una especie de guerra en los Estados Unidos. Así es. Yo no sé si recuerdas, Carolina, que durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, lo hemos podido constatar en las comparaciones que hay con las aplicaciones de leyes que tienen más de 100 años, mucho Ujú. más de 100 años, y
se le persiguió a los pachucos durante la Segunda Guerra Mundial. Se persiguió a todo asiático, porque no era solo un tema de los japoneses. La gente cree que a los japoneses que los metieron en campos de concentración en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, metieron a japoneses, pero lo que la gente no sabe es que ahí metieron también, porque bueno, como para ellos todos son iguales, metieron presos filipinos, coreanos y coreanos de Corea del Sur. Bueno, en ese entonces era Corea solamente. Estaban presos a americanos asiáticos, nacidos, no eran nacidos en Asia, eran nacidos en los Estados Unidos y estaban presos. Lo cumbre es que, recordando una película de mi amiga Kaori Flores Yonekura, que es una venezolana japonesa que vive en Mérida, que es cineasta, tanto en su película Nikkei como en El extraordinario viaje del dragón, ¿sabe lo que hacían los gringos? Hicieron que acá nosotros tuviéramos un campo de concentración en Ocumare del Tuy. Ahí habían japoneses, sobre todo de la familia de Kaori, los Yonekura, que tenían la casa Yonekura, que tenían negocios de casa japonesa en Caracas y en el resto del país, estuvieron presos porque la doctrina Monroe en ese momento se estaba aplicando y estuvieron presos aquí en un campo de concentración, aquí en Venezuela. Imagínate, yo eso no lo sabía. Sí te iba a decir que cuando llegué a Estados Unidos tuve la oportunidad, imagínate tú, ¿quién me enseñó a mí? Nueva York, David Brooks, de La Jornada. Entonces, además, David lo hace de una manera que te lleva a los lugares culturales, etcétera, ¿no? Y todo el mundo cuando va a Nueva York por primera vez, se va a la Estatua de la Libertad. Y él me dijo, en el mismo barquito, me dijo, vamos a seguir un poquito más. Y llegamos a Ellis Island. Y Ellis Island fue precisamente un campo de concentración de todos los migrantes, sobre todo asiáticos, que llegaban en ese momento a los Estados Unidos y bueno, los metían ahí y ahí decidían si pasaban o no pasaban. La mayoría no pasaban y los tenían ahí recluidos. Es un museo impresionante que está ahí en Nueva York, a un pasito de la Estatua de la Libertad. Imagínate, qué ironía, ¿no? Entonces, una ironía. Sí hay una situación de guerra civil en los Estados Unidos. Quizás no es la guerra civil que clásicamente hemos visto como esa atroz guerra civil española, o como la propia guerra civil o la guerra, entre comillas, de secesión de los Estados Unidos. Pero sí hay un conflicto de poderes, incluso del propio establishment. La quintesencia de los Estados Unidos está en conflicto. Eso que vemos con un alcalde como Mandani, vemos como una, entre comillas, progresista alcaldesa en Miami llega después de no sé cuántos años, después de 40 años. Entonces estamos viendo unas rupturas en los Estados Unidos y resulta que en este momento, cuando están persiguiendo las fuerzas policiales trumpistas, porque no son de Estados Unidos realmente, resulta que han metido presa a gente injustamente, que es ciudadana estadounidense, que tienen 2 y 3 generaciones en los Estados Unidos, inclusive tienen más generaciones que el propio Donald Trump, y los han metido presos porque, bueno, están indagando si son indocumentados, porque tú sabes que en los Estados Unidos tú no estás obligado por ley a cargar lo que puedes cargar es una licencia. Y si tú no manejas, porque por ejemplo en Nueva York hay mucha gente que no maneja vehículos y no tiene licencia. Entonces puede que tenga una identificación de su trabajo, pero la licencia no la carga, porque en los Estados Unidos tú no estás obligado a cargar un documento de identidad. Y bueno, lo meten preso hasta que los familiares llegan, lo ubican y dicen, no, mira, aquí está su certificado de nacimiento, este es un ciudadano que además su familia tiene 3 generaciones en el país. Eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Sí, y está ocurriendo, y yo me voy a ir no solamente al documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, sino a un memorando que se liberó, no me acuerdo el nombre del periodista que lo liberó, pero que hizo Pam Bondi, donde le decía, la fiscal de los Estados Unidos, donde le decía al FBI y a las fuerzas de seguridad y a la CIA, etcétera, que tenían que verificar quiénes eran los antiamericanos, anticristianos, que tuvieran, digamos que un género, que fueran género diversos, todos esos elementos para hacer, y bueno, por supuesto todo lo que ellos llaman Antifa, ¿no? Todo ese movimiento,
para, bueno, llevárselos también presos a través del ICE. O sea, no es solamente el tema de los migrantes, sino es todo aquel que no esté de acuerdo con la posición del presidente Donald Trump, ¿no? O Es sea, una es algo cosa que va totalmente mucho, distópica, ¿no? O sea, totalmente no, distópico. no estamos... Cuando uno lee novelas como los cuentos de la criada de Margaret Atwood, uno piensa que eso, bueno, eso podría ocurrir en 200, 300 años. No, está ocurriendo en este Está momento. ocurriendo, sí. O sea, una novela que fue escrita apenas hace 40 años y fíjate, en este momento lo estamos viviendo en los propios Estados Unidos. Y con un presidente que además de demostrar su, su soberbia, porque es un hombre que bueno, tiene, que por cierto, en este periodo ha duplicado su fortuna estaba sobre los 5.000 millones de dólares, ahorita está sobre los 11.000 millones de dólares aproximadamente, bueno, que se sepa, ¿no? Ujú. Que además mucha gente dice, bueno, pero él no es tan millonario porque él está es entre los primeros 100 millonarios, no está entre los 10, entre los 20, no. Lo que sucede es que él posee muchos activos inmobiliarios y esos activos inmobiliarios valen mucho más de lo que están representados allí con fortunas que generalmente tienen que ver más con acciones, que tienen que ver más con posesiones de títulos, como son las grandes fortunas que tienen Zuckerberg o Bezos o el de Oracle, que son fortunas más que todo infladas porque son fortunas financieras, pero en el caso de Donald Trump su fortuna es inmobiliaria. Entonces Ujú. es más sólida la fortuna, a pesar de que en valor tenga menos, pero es más sólida su fortuna. Y lo que ha hecho es duplicarla. Y no solamente eso, sino que además, que creo que es importante decirlo también, con la Fundación Donald Trump, él dice, eso lo maneja mi hijo, eso no lo manejo yo. Entonces sería la fortuna de su hijo, pero en realidad forma parte del emporio de Donald Trump que no entra dentro de estos 11.000 millones de Sí, dólares que se por manejan de eso su decimos, es fortuna. Sí, algo señor. que tendrá escondido, que tendrá en paraísos fiscales con su Que tendrá nombres de otras que tendrá personas. nombres de otras personas, que Ujú. tendrá sus testaferros. Estamos aquí de vuelta en Horizonte Sur, creciendo en la unidad, aquí en la Radio del Sur, con nuestro compañero Ricardo Romero. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Ramón Mederos Escalante para que se recupere de su estado de salud. Y estábamos hablando, Ricardo, bueno, del documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que más que un documento de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, parece un documento de todo lo que quiere decir Donald Trump, incluso de lo que no quiere decir. Porque algo que me impresionó del documento es que el documento tradicionalmente menciona muchos nombres de países. Y en este caso te menciona un poquito a China, te menciona un poquito a Rusia, te menciona el hemisferio occidental completo, te menciona incluso muy pocos países del hemisferio occidental. Creo que solamente México lo menciona 2 veces. Pero algo que me llamó mucho la atención es que menciona también a la India como un país con el que se pueden desarrollar y se han venido profundizando las relaciones en diferentes ámbitos y se tienen que desarrollar otros ámbitos. Y cuando él menciona a la India, por supuesto la menciona en el ámbito de Asia, del Asia-Pacífico. Y a mí lo que me pareció interesante es que es un mensaje hacia los BRICS, porque no menciona a Brasil, pero es un mensaje hacia los BRICS de qué puede utilizar para implosionar los BRICS, porque de acuerdo con lo que veníamos hablando, todo este tema financiero del que veníamos hablando, los BRICS acaban de lanzar el UNIT, ¿no? Que es este sistema financiero paralelo, si se quiere, para poder trabajar con las monedas de los diferentes países, de los 30 países de los BRICS. Y bueno, en ese sentido, evidentemente están atacando directamente el poderío del dólar estadounidense, que es una de las armas más importantes que tienen los Estados Unidos para doblegar, si se quiere, doblarle el brazo a cualquier país, sea aliado o no sea aliado, como decía Obama. Entonces, bueno, hay algo también que es que no solamente sí se enfoca en gran medida en cómo retomar el hemisferio occidental, incluso reclutando, te habla de esa expresión que la utilizó la vicepresidenta ayer, vamos a reclutar a ciertos países en nuestra visión de expansión para que
trabajen de acuerdo a nuestros intereses nacionales, porque al final todo lo que está en el centro de esto es el interés nacional de los Estados Unidos, que son los recursos que ellos van a expoliar de su almacén, como decíamos en el segmento anterior, y que bueno, para eso necesitan tener el poder sobre toda América Latina. Y eso también nos lleva a pensar, perdón que me estoy encadenando, eso también nos lleva a pensar que todo lo que está sucediendo en el Caribe no es solamente contra Venezuela. Y es algo que hay que decirlo también, es contra toda América Latina y el Caribe. ¿Qué piensas de eso? Mira, cuando él hace amenazas y esas amenazas tienen que ver precisamente con el chantaje. Él ha amenazado a México, a Colombia, a Brasil. Él ha amenazado a Brasil. Pienso yo que más allá de algunas respuestas de Lula, me disculpan los luleros, Lula ha sido blandengue, muy ambiguo. Muy ambiguo. A pesar de cierta ambigüedad con relación a Venezuela, Petro ha sido más firme. Y obviamente Claudia Sheinbaum, uno sí me queda callada con su forma diplomática, una mujer a la que admiro elegante, mucho. De verdad que mi presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado plantarse ante Donald Trump y plantarse, además de la elegancia con la que ella le ha caracterizado, le ha respondido con contundencia en cuanto a cómo realmente operan las mafias del narcotráfico, las cosas que se originan en los Estados Unidos. O sea, el narcotráfico está en los Estados Unidos. Lo demás son carteles marginales, porque la DEA y la propia CIA, como se ha demostrado, como vemos en documentos declasificados, inclusive como vemos en obras literarias, ensayísticas de altura como la de Antonio Escogotado, la historia general de las drogas, vemos que todo esto, y que el narcotráfico no es algo nuevo, el narcotráfico, digamos, si lo vamos a una historia de hace 300, 400 años, la Compañía General de las Indias británica es creada para hacer el tráfico de drogas, la Compañía General de las Indias era un banco con el tema de la primera guerra del opio y después con las otras guerras del opio. Entonces, vemos a un chantajista y que ese chantaje, mira lo que hicieron recientemente con el barco petrolero venezolano, ¿no? O sea, él descaradamente le pregunta, ¿y qué vamos a hacer con ese barco? Bueno, nos lo vamos a quedar. O sea, son unos piratas, y unos piratas absurdos, porque además es un carguero que iba para allá a Estados Unidos, porque no iba para otro lado. O sea, es una cosa absurda. O sea, se roban unas monedas, porque eso es lo que representa un barco para una nación como los Estados Unidos. Entonces, esa forma de chantaje es la de un mafioso. Es de la manera en cómo actúan los mafiosos. Uno vuelve a una gran obra literaria como El Padrino de Mario Puzo. Así es como se tratan. O sea, así es como tratan los mafiosos, por ejemplo, a alguien que tenga una bodega. Sí. De esa manera. Sí, y sabes que ahorita que estás hablando de eso, que creo que es importante decirlo también, yo no sé si tú has leído mis artículos, pero yo siempre hablo de que hay una reconfiguración de todo lo que es llamarada, claro que sí. Una reconfiguración de todo lo que es ese tráfico de la droga, precisamente en América Latina. Ya no es por Venezuela como lo hicieron en la Cuarta República, ya no es por Colombia como lo hicieron con Uribe, Ecuador, con Santos y con Duque, sino que ahorita es Ecuador, ahorita es Perú. La mafia albanesa. La mafia albanesa. Y mafia a la que está ligada, por cierto, Álvaro Noboa. Y parte de lo que quería decir aquí es que ha crecido tanto el erario, digamos, de Donald Trump precisamente también por eso. Porque ¿qué le da riqueza a alguien que tiene un emporio inmobiliario? El lavado de dinero. ¿Y el lavado de dinero de qué? De la droga. O sea, al final es una cadena que le está permitiendo a él hacerse más rico
y a sus amigos, que son los que los sostienen en el poder y lo que les dicen que sí a todo, ¿no? Que además la mayoría de ellos está en la lista Epstein, que eso también es importante decirlo porque eso tiene que ver además con la trata de personas, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con todas esas negocios transnacionales ilegales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, donde él está a la cabeza de todo eso. Pero estábamos hablando inicialmente del tema de América Latina, ¿no? De las posiciones que han asumido algunos países. Y yo en estos días estaba pensando en las verdaderas razones por las que se suspendió la Cumbre de las Américas. Porque tenía que haber razones más allá de que 4 presidentes dijeron que no iban a asistir porque 3 habían sido vetados. Estamos hablando de 32 países y estamos hablando de 7 países que no van a asistir. Si te pones a ver en términos de número, no es tanto. Pero cuando tú lees el documento este de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, te empiezas a hacer preguntas de qué hay más allá, ¿no? Y yo creo que tiene que ver precisamente con que parte de lo que hubiese podido estar en el tapete, y se lo escuché a alguien, no me acuerdo quién, era de que había una oferta, creo que fue Atilio Borón, que había una oferta de que Estados Unidos le ofreciera seguridad a todo el hemisferio occidental y esa oferta no cuajó para ir a la Cumbre de las Américas. Entonces lo que hizo Abinader es que suspendió, pero Abinader no suspende solo. Abinader suspende porque recibe una instrucción de parte de Estados Unidos. Entonces yo creo que ahorita ellos no tienen lo que tenían en el primer gobierno de Trump, que era ese grupo de Lima consolidado en contra de Venezuela, que además si tú veías el objetivo del grupo de Lima era sacar al presidente Nicolás Maduro, no había otro objetivo, ¿no? El cartel de Lima. Del cartel de Lima, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pareciera que no tuviera todas esas, digamos, todos esos apoyos y que los tiene que reclutar, como decía precisamente en el documento. Entonces creo que hay unos movimientos interesantes y creo que Claudia Sheinbaum ha sido un punto fundamental, porque incluso después de las elecciones del 28 de julio, Colombia estaba alineado con la visión de los Estados Unidos, Brasil estaba alineado con la visión de los Estados Unidos, y Claudia Sheinbaum dijo, yo respeto la autodeterminación de los pueblos, voy a dejar que ellos, sus propias instituciones, resuelvan y yo no tengo por qué tener injerencia en ese tema. O sea, nada más con eso desnudó lo que estaba sucediendo y destapó todo lo que estaba detrás de lo que sucedió el 28 de julio del año pasado. Sí, y volviendo a esto de América Latina, Claudia Sheinbaum se ha convertido como en un muro para Estados Unidos, porque, bueno, muchos especularon de que porque Claudia Sheinbaum tiene origen sefardí, que porque es judía. No, ella, obviamente, con respecto al tema de Palestina, ella ha sido muy diplomática. Yo tengo que reconocer eso. No ha sido tan firme como de repente lo ha sido incluso alguien como Boric, ¿no? Pero ella está aplicando la diplomacia mexicana, está aplicando la autodeterminación de los pueblos, en el caso de cómo le ha hecho frente a Estados Unidos, y ha logrado incluso conciliar cosas porque a México tampoco le conviene un conflicto con los Estados Unidos. O sea, eso resquebrajaría muchas cosas y sobre todo las relaciones sociales que se están tejiendo en México y que México busca integración sur-sur. Entonces ella no quiere poner tampoco en peligro eso. Ella aplica la diplomacia, aplica una diplomacia muy de lo que históricamente ha sido México, más allá de los gobiernos neoliberales que ha tenido, y está aplicando también el hecho de que ella hace parecer a México débil cuando es fuerte. En este momento México es fuerte. Sí, o sea, muy aplica fuerte. un Sun Tzu. Y además Claudia Sheinbaum no cae en la agenda en la que a veces cae Petro, en la que a veces cae Lula. Ella no cae en esa agenda. Entonces, eso hay que reconocerle esa gran fortaleza a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sin ser muy apologético hacia ella, lo que quiero decir es que su administración ha sabido, primero, sortear una guerra interna. Fíjate, estas generaciones X y Z que han querido hacerle la guerra, que obviamente eso viene de los Estados Unidos, eso viene de esas... de la CIA. Sí, de la CIA, de esas revoluciones de naranja.
que han tomado símbolos que son realmente contestatarios y que son de la izquierda y que incluso cuando les hacen entrevistas a estas supuestas generaciones que están allí involucradas, ni siquiera saben lo que significa Luffy. No tienen idea de quién es Luffy. No Se han saben tomado por el qué. Bella Ciao. Sí, el Bella Ciao. Asumieron el Bella Ciao para Sí, ella. una canción antifascista y la han tomado para ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en el caso de One Piece, ¿no? Que es algo revolucionario, que es algo contestatario plenamente. Esa fue la voz de Jason. Sí, Jason Alcalá. Perdón que te interrumpí. Sí, bueno, entonces vemos que hay también un movimiento de los pueblos, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, y están acá en este momento en Venezuela, en este Congreso de los Pueblos, mostrando su voz, la voz del sur global, la voz de nuestra América en contra de estos poderes fácticos. ¿Sabes qué? Ayer en ese evento, ¿no? Habló Jorge Hernández, que es de Cuba, y él decía que parte de lo que tenemos que hacer en América Latina es repensar el imperialismo. Porque más allá de Lenin, que yo siempre he pensado que, bueno, esto es fase superior del capitalismo, pues no, esto es realmente lo que Lenin planteó. Pero más allá de Lenin, él decía que han logrado de alguna manera que no solamente no lo repensemos en el siglo XXI, sino que además no actuemos en consecuencia. Y él traía a colación a Fidel, por ejemplo, cuando en el 62 decía, el primer deber de un revolucionario es ser revolucionario, pero además hay que hacer algo en contra del imperialismo, ¿no? O sea, abiertamente lo decía. Y también decía este compañero que había que repensar el imperialismo, no solamente desde el punto de vista económico, sino que había que pensarlo también desde el punto de vista militar y desde el punto de vista, digamos, multiforme, ¿no? Sí, tenemos que tener De un todas las ejército expresiones latinoamericano. que tiene. Y eso decía la vicepresidenta ayer. Bueno, Pero es nosotros que lo también propusimos. de alguna manera lo propuso el mismo Petro, ¿no? Cuando dijo que contra Israel, contra el genocidio, había que hacer una fuerza multinacional que pudiera enfrentar todo eso, ¿no? Ricardo, pero es que lo dijo Chávez. Chávez Exactamente. hablaba de la OTAN Sur. Sí, O sea, de lo que se dio en llamar la OTAN Sur. Pues, indistintamente de cierta distancia que hay, fue una propuesta de Heinz Dietrich, hay que reconocerlo. O sea, sí. Es así. Sí. Inclusive se publicó un libro en Monte Ávila Editores, un libro que sigue muy vigente. Pero además no solamente una propuesta de ellos, fue una propuesta de Bolívar. Es una propuesta en el Congreso Anfitriónico de Panamá. O sea, es realmente cómo nosotros podemos hacer una política exterior conjunta, cómo podemos tener un grupo militar, digamos, un espacio militar conjunto para la defensa, que era lo que decía que no Bolívar, sea una cosa como la OTAN. Que no sea una cosa como la OTAN. No recuerdo el nombre específico que le dio Chávez, pero Chávez decía, bueno, nosotros tenemos que unir a nuestros grupos militares. De hecho, eso Bolívar que tú estás diciendo, digamos, Chávez lo discutió con Heinz Dietrich y está plasmado en ese libro, que es un libro muy interesante, muy vigente en este momento. Y al final lo que está ahí es Bolívar versus Monroe. Así es, bolivarismo versus monroísmo. Bueno, Carolina, hemos llegado al final de Horizonte Sur. ¿Qué palabras finales tienes para despedir esta emisión? Bueno, nada, que por favor se lean el informe. Yo voy a tratar de sacar el artículo de esta semana precisamente sobre el informe más que informe, el documento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, porque creo que hay mucho tácito allí, ¿no? Hay mucho dicho, pero hay mucho que no se dice también y que es donde nosotros tenemos que pensar que hay más allá. Y pensar además en esta situación en el Caribe donde realmente no somos solo nosotros los que estamos en juego, no es solamente Venezuela. Venezuela es el bastión de lucha y de resistencia, Venezuela es el muro de contención, pero realmente van para obtener, digamos, las riquezas de toda América Latina y el Caribe y colocarlas en su pequeño almacén para ellos volver a tener, ser grandes otra vez, como dice Donald Trump. Bueno, así despedimos Horizonte Sur y vamos a despedirlo con una canción porque seguimos celebrando la Navidad a pesar de las amenazas, a pesar de este asedio.
nosotros, bueno, le respondemos con alegría, con sonrisa, con amor, con, con, con energía. Y estos son mis deseos de Gran Coquibacoa. Así es, con felicidad. Hasta la Un fuerte próxima. abrazo. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.